Bienvenidos, nosotros somos 100% Fiscal, mi nombre es Tabata Pérez. Y ahora vamos a pasar a una parte muy interesante y que yo siento que les va a gustar bastante, que es el mundo de los escándalos financieros. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Acaso han habido firmas o empresas muy grandes, importantes como para caer? Les voy a platicar los antecedentes de escándalos por fraudes financieros, donde prácticamente los contadores han estado involucrados. Digamos que estos escándalos financieros son súper antiguos, suceden en todos los países y pues aquí les pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, empezamos con Medici Bank, Italia 1494. Aquí era una familia que vivía en lujo extremo usando depósitos de sus clientes, pues básicamente como que les robaba. Tenemos Friedrich Krupp AG, Alemania, 1873. Pidió préstamos sin garantía y no pagó. Tenemos Baring-Bro, Argentina, 1890. Eh, Esta compañía se endeudó y no pagó, lo clásico. Tenemos Horatio Bottomley, Inglaterra, 1922, periódico que engañó con bonos sin respaldo. Tenemos el Royal Case en 1931. Esta fue una de las empresas más grandes de barcos, pero ellos emitieron falsos prospectos y engañaron a sus inversores. En la siguiente tenemos la compañía Guinness de Inglaterra en 1987. De hecho, a lo mejor algunos de ustedes conocerán estas bebidas alcohólicas, algunos a lo mejor no. Ellos se dedicaban a la compra y venta de acciones de forma fraudulenta. Y vamos a hacer aquí tantito una pausa. Tenemos algo que se llama el esquema Ponzi. Se descubrió en Estados Unidos por ahí de 1820. Esta es una operación fraudulenta de reciclados de flujos. Y pues les voy a platicar más a detalle a qué me refiero con esto, con el reciclado de flujos. Eh, lo primero que tienen que saber es que esta ha sido la base de muchos fraudes existentes con modalidades de sofisticación bastante alta. Este esquema fue conocido por Carlo Ponzi, un famoso delincuente de origen italiano que estafó a muchas personas ahí por los años 20 en Estados Unidos. Aquí sí ven el diagramita que tenemos hasta abajo, para que me vayan siguiendo. En un sistema Ponzi nos encontramos con que una persona, ya sea física o jurídica, ofrece una gran rentabilidad a los inversores. Y gracias a esto consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital y pueda ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. Y pues así es básicamente cómo funciona este esquema Ponzi. De hecho, podría decirlo que la rueda de este fraude, véanlo como un hámster ahí corriendo, ese es el fraude. La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar el dinero y pues esto puede ser lamentablemente por una crisis económica. O sea, normalmente los inversores estafados no se dan cuenta por sí mismos y pues en ese momento de la crisis se expone lo que realmente estaba ocurriendo y lo que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido. Este fraude, como les comentaba, pues ha sido el principal detonador de crisis financieras. Sí, esto está bastante fuerte del esquema Ponzi, así que les voy a platicar estos 4 casos que están también muy interesantes. Tenemos lo que es el martes negro, Enron, Lehman Brothers, Madoff Investment Securities. El primero, el martes negro. Este fue un 29 de octubre de 1929. Ese día, empresas emblemáticas del mercado estadounidense vieron cómo sus acciones se desplomaban. Eh, por ejemplo, uno de estos fue General Motors. Lamentablemente, ese día Wall Street sí conoció lo que es el verdadero pánico. El mercado vio el significado de cómo se evaporaban 14 millones de dólares. En ese tiempo, esos
perdón, esos 14,000 millones de dólares eran mucho más que el presupuesto federal para todo 1929. Eh, el índice Dow Jones perdió 11,73%. Y para aquellos que no conozcan este índice Dow Jones, rastrea el precio de las acciones de las 30 compañías más grandes de los Estados Unidos, que prácticamente cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y de la Bolsa Nasdaq. Desafortunadamente, ese 29 de octubre, muchos magnates y pequeños inversores se suicidaron, y también este día marcó lo que fue la Gran Depresión, que duró de 1900 hasta el 1932, y pues fue una de las mayores crisis económicas en el siglo XX. Tenemos ahora Enron. Fue un 2 de diciembre del 2001. Esta fue una empresa energética, eh, la más innovadora, la mejor manejada, así pues le conocían. Hay una revista que se llama la revista Fortune, eh, que esta revista tal cual la designó como la empresa más innovadora de los Estados Unidos durante 5 años consecutivos. Y también fue considerada y nombrada como una de las 100 mejores empresas empleadoras. Pero aquí lo malo es que nadie sabía que los estados financieros están manipulados. Eh, los pasivos se convertían en activos, los préstamos que se manipulaban como ingresos. Había deuda maquillada, había beneficios inflados y pues claro, con todo esto a ojos de la contabilidad estaba perfecto. Eh, lo cierto es que cotizaban a $90 por acción, y para cuando las autoridades fiscales llegaron, más de 10,000 millones de dólares en valor contable se esfumaron. Los inversionistas perdían sus ahorros en la compra de las acciones y 20,000 personas perdieron su trabajo. Esta, de hecho, fue un detonante a la ley Sarbanes-Oxley, con reglas estrictas que incluye el castigo pues, en la cárcel. De hecho, tuvo un efecto, por así decirlo, trascendental en las empresas públicas. Se creó lo que es el Public Company Accounting Oversight Board. En la siguiente tenemos los Lehman Brothers. Las conocen como los Lehman o en español los hermanos Lehman. Fue un lunes 15 de septiembre del 2008. Este fue el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, y pues se declaró oficialmente en bancarrota tras 158 años de actividad, con 639 millones de dólares en activos y 619 millones de dólares de deuda. Ellos tenían 25,000 empleados, y pues el problema con los Lehman Brothers fue que ellos hicieron negocios con las hipotecas de alto riesgo. Hay unos bonos en los que en inglés les llaman bonos subprime mortgage, que son llamados bonos tóxicos y que precisamente viene de la mano con el tema de las hipotecas. Aquí digamos que fue una especie de jinete donde no se pudieron pagar los pasivos. Hubo una erosión cerca de 10 billones de dólares en el mercado internacional de inversiones, y pues los efectos de ese suceso costaron 22 billones de dólares a la economía de Estados Unidos. Y no solamente Estados Unidos lo afectó, también pues afectó a toda la economía global. El siguiente tenemos el caso de Madoff, Madoff Investment Securities. El responsable de la mayor estafa de Wall Street. Este es uno de los fraudes cometidos por una sola persona. Eh, Esta persona se llama Bernard Madoff. Este fue expresidente del Nasdaq. Él fue multimillonario de educación, fue un hombre de familia, era filántropo, era incluso el gestor favorito de los ricos de Manhattan y Florida. De hecho, ellos lo veían como una especie de institución, como el mosaico financiero neoyorquino. Y pues hoy en día espera pues en su casa, digamos que enjaulado.
con una pulsera electrónica, pues, por portarse mal. Pues eso, la pulsera es para que obviamente no se escape. Ahorita ya está pagando la ley. Y pues, ¿cuál fue su legado? Su legado fue 50.000 millones de dólares. Esto fue 5 veces más el caso de Enron que acabamos de ver. Las grandes instituciones financieras y hubo grandes fortunas que fueron afectadas en todo el mundo. Y a pesar de que hubo alarmas de atención, nadie hizo caso. Y pues sí, esta persona, Bernard, utilizó el esquema Ponzi, como lo que les comentaba, que este esquema es muy, muy peligroso. Para que se entienda mejor, esto es a lo que en México llamamos jineteo. Esto fue, sí, un golpe para Wall Street, desde que colapsó los Lehman. De paso, afectó la credibilidad de los auditores y a las nuevas reglas de los boletines de normas de información financiera, las normas internacionales de información financiera y también pues provoca la dureza del Public Company Accounting Oversight Board. Eh, ok, digamos que con la pirámide Ponzi se logra que los pasivos crezcan como de manera geométrica, desproporcional, y todo esto se vuelve impagable. Esto en realidad son las utilidades del creador del fraude. Una vez que se deja entrar gente al negocio y el creador del sistema se ve impedido a cumplir pues la promesa, como la promesa de pago, además de a él caerle encima la pirámide, él atrapa a toda la gente que pues se trató de enriquecer también con este tipo de sistema y pues digamos que lo único que puedo decir en este aspecto es que estas son inversiones de alto riesgo. Tenemos otros fraudes que son Kruger and Toll, Suecia y Estados Unidos en 1934. Aquí hubo un señor que le decían Mr. Kruger, que él fue como pues el salvador de Europa. Eso fue por la Primera Guerra Mundial. Digamos que él hacía préstamos muy blandos y pues hasta esta persona la propusieron al Premio Nobel de la Paz y lo que pues nadie sabía y hasta que los auditores llegaron y descubrieron que él tenía un fraude de 250 millones de dólares en activos inexistentes. En el siguiente tenemos Penn Central, Estados Unidos, 1970. Esta es una de las quiebras más grandes de la historia. Tiene estados financieros que mostraban una empresa en estado moribundo, los reales, pero lo querían maquillar con que la empresa estaba pues llena de vida, estaban bien sus números, sus finanzas. De hecho, según el informe de Securities and Exchange Commission, y cito, es la mayor quiebra de la historia de nuestra nación, o sea, de nuestra nación, no de México, sino obviamente de Estados Unidos. Dice, la quiebra fue una gran tragedia y tuvo un impacto muy fuerte en la economía mundial. Esta empresa fue auditada por una de las grandes firmas de contadores, lo que es la Comisión Cohen, basada en la opinión de que era pues muy peligroso dejar en manos de los contadores la creación de los principios de la contabilidad, pues ellos insistieron en que se creara un organismo autónomo y sin fines de lucro y pues en 1973 se creó el Financial Accounting Standards Board. Tenemos WorldCom, Estados Unidos, 2001. En el ramo de las comunicaciones fue en su momento una de las empresas más grandes del mundo, pero pues ellos presentaron un fraude colosal donde las cifras contables se manipularon. El auditor fue un autor canadiense, es Bernie Evers, que obtuvo 25 años de cárcel. Quedaron 17,000 personas desempleadas. Hubo pérdidas millonarias de 3.8 billones de dólares. Tenemos Xerox, yo creo que pues esta marca todos la conocemos, que son los fabricantes de fotocopiadoras. Ellos falsificaron ventas anticipadamente durante 5 años por un importe de 6,000 millones de dólares en todas las subsidiarias alrededor del mundo. Hubo una baja en su patrimonio, fueron 1,400 millones de dólares entre 1997 y 2001. Y de hecho, pues
cabe la coincidencia de que KPMG fue su auditor. En la siguiente tenemos de los años más recientes que son ya fraudes que pues a nadie le sorprenderían. Por ejemplo, con Volkswagen, ellos engañaron a los probadores de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental para que pensaran que sus automóviles eran más respetuosos con el medio ambiente y pues obviamente los inversionistas comprensiblemente abandonaron la compañía. Esta perdió cerca de 20.000 millones de dólares en capitalización de mercado, ya que los inversores se preocuparon por el costo de compensar a los clientes por venderles automóviles que no cumplían con las regulaciones ambientales. Lo que fue de la FIFA, sorprendentemente fue la acusación del FBI contra funcionarios de la FIFA por crimen organizado, fraude y otros delitos. Los cargos, de hecho, provinieron de los Estados Unidos. La corrupción fue el aspecto menos notable de la noticia, ya que los funcionarios de la FIFA eran conocidos por los periódicos del mundo como sospechosos de recibir sobornos a cambio de otorgar derechos de transmisión de juegos y derechos para organizar ciertos eventos como la Copa Mundial. Y por último tenemos a Toshiba. Ellos admitieron que habían exagerado sus ganancias en casi 2.000 millones de dólares durante 7 años, más de 4 veces su estimación inicial. Esta empresa tenía una cultura corporativa en las decisiones de gestión y no podían ser impugnadas, por lo que los empleados eran presionados y forzados a mantener pues toda una contabilidad que era completamente inapropiada. Ellos creaban reportes sin pérdidas o movían costos a años posteriores. Y con esto terminamos el mundo de los escándalos financieros y el mundo de riesgos. Espero que les haya gustado el contenido. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.